Vivimos últimamente una verdadera revolución en la gastronomía peruana. La comida de todas las regiones del Perú, se ha convertido en una de las más importantes fuentes de nuestra identidad y evidentemente es una razón de orgullo nacional. Sin embargo, cuando tratamos de averiguar de dónde viene esta tradición, no solamente en términos de la cocina, de los cocineros y de las recetas, sino de los productos que caracterizan a la comida peruana, nos encontramos con que la historia es un poco más larga de lo que habíamos pensado, que se remonta en el tiempo a miles de años, en los momentos en los que se domesticaron las plantas, en que se transformaron los animales de la naturaleza en los animales que hoy día pueblan nuestra mesa. Mi nombre es Luis Jaime Castillo, soy profesor de arqueología y hoy en Umbrales exploraremos el tema del origen de la cocina peruana. El Perú vive en estos momentos una suerte de revolución gastronómica. En los últimos años los peruanos nos hemos dado cuenta de que durante cientos de años habíamos estado desarrollando, entre muchos otros aspectos de nuestra cultura, una gastronomía singular y que aparentemente llama la atención en todo el mundo. Pero la base de este fenómeno, de esta revolución, de esta iluminación respecto a nuestra comida y a nuestra forma de percibir la comida y de valorarla, evidentemente en el Perú tiene raíces muy profundas. Tan profundas en el tiempo que en realidad se remonta a épocas en las que las cosas ni siquiera podían ser llamadas de la misma manera. La papa quizá no era papa y el maíz ciertamente no era maíz. Es decir que tenemos que volver al origen y preguntarnos acerca de cuáles fueron las bases, de dónde vino esta innovación. Hemos venido a la casa del doctor Luis Lumbreras a preguntarle a él, ¿no?, dado su trayectoria y su recorrido en la arqueología del Perú, por esta pregunta que es mucho más social que solamente gastronómica, culinaria o biológica. ¿Dónde nace la cocina del Perú? En realidad estamos hablando de varias cocinas, porque la cocina que llamamos peruana ahora tiene sus raíces y fundamentos principalmente en la parte colonial de nuestra existencia. Está sobre la base de leche, sobre la base de trigo, los pasteles y estas cosas. De modo que gran parte de nuestra cocina contemporánea tiene que ver con eso. Sin embargo, en el fondo, en la raíz de todo el asunto, hay un mundo indígena que ha estado allí un tanto soterrado a raíz de este dominio criollo, digamos, del manejo de los alimentos. Hay una cocina que está comenzando a tener sentido en función de este elemento moderno del cual tú hablas. Entonces la kiwicha, la quinoa, me imagino que muy pronto pues el charqui y todo este conjunto de mecanismos como el chuño, etcétera, van a comenzar a tener vigencia y están comenzando a tenerla, que han estado un tanto marginados en la medida en que era una comida de indios. Esta condición se está cambiando fuertemente en el Perú. La perspectiva etnicista que existía está adquiriendo otro tipo de tonos. Las evidencias indirectas son aquellas evidencias macroscópicas, ¿no?, que se recuperan de los yacimientos y son, por ejemplo, los moluscos, los huesos de peces, de aves, de mamíferos, crustáceos, ¿no?, que nos aportan ciertos datos limitados nada más, ¿no?, y que hay que estudiarlos con sumo cuidado. Por otro lado, las directas, estas son las que sí nos van a aportar los datos exactos para conocer la alimentación de los antiguos peruanos, ¿no? Estas evidencias están conformadas, ¿no?, por el estudio, por ejemplo, de los fragmentos de cerámica que presentan comida que ha quedado pegada, o sea, es como si fuera
o el fondo de su olla, ¿no? Entonces, esos residuos son estudiados para ver qué tipo de granos de almidón están consumiendo, ¿no? Por otro lado, también tenemos las evidencias que encontramos en los estómagos de las momias, ¿no? Que es más directo, ¿no? Y los coprolitos humanos, que vienen a ser las heces que ya están deshidratadas, las heces humanas que ya están deshidratadas con el tiempo, ¿no? Y por último, el mismo esqueleto humano, ¿no? En lo cual se aplica técnicas especializadas como los análisis de isótopos estables, ¿no? Que es un método que nos va a dar exactamente qué tipo de alimento se estaban consumiendo. En nuestras excavaciones aquí en el Santuario Arqueológico de Pachacamac hemos encontrado una serie de restos que corresponden a corontas de maíz, restos de lúcuma, de frejol, de zapallo. En realidad es parte de la dieta del hombre prehispánico que vivió aquí en el santuario. En la calle norte-sur, por ejemplo, hemos encontrado gran cantidad de semillas de guayaba. Esto seguramente estaba asociado a la producción de chicha, no sabemos, pero junto con estas pepas de guayaba se han encontrado también algunos restos de espinas de pescado y de camélidos. Estos maíces probablemente venían de la zona de aquí del Valle del Lurín, porque aquí actualmente nosotros no tenemos ninguna evidencia de cultivo de maíz aquí en esta zona. Es muy probable que en el Valle del Lurín sí se cultivaban gran parte de estos productos vegetales. Ahora, para los restos de los vegetales, en Quebrada de los Burros, Daniela Valé ha encontrado fechados de hasta 7.000 años para la chira y para una serie de vegetales en la Quebrada de los Burros, que es una quebrada asociada a todo lo que es productos de lomas. El ají tiene un rol importante porque además servía para condimentar las comidas, ¿no es cierto? Igual que ahora. Además hemos encontrado diferentes tipos de ají, entonces había seguramente un conocimiento de estas variedades. Este ají también ha sido asociado a un piso de ocupación en el Templo del Sol. Carolina Jiménez excavó y encontró gran cantidad de ají en la base de una de las terrazas en el frontis norte del Templo del Sol. Una cosa que es interesante también es la presencia de los camélidos. Nosotros tenemos la idea de que estos camélidos eran originarios de las partes altas, pero hay muchos restos de camélidos en la región de la costa. Entonces, estos animales cumplían un rol fundamental también en la economía. Es claro que estos animales fueron domesticados en el Perú, por lo menos en las punas de Junín. En las excavaciones de Telarmachay hay evidencias de la domesticación de estos animales, mientras que el cuy hay evidencias de domesticación en el abrigo de Tequendama, en Colombia. El desarrollo de la cultura andina es básicamente agrocéntrica, donde los camélidos están asociados en todo ese trayecto cultural. Los camélidos, los cuys, y el conocimiento que da conocer, comprender cómo funcionan los camélidos en el ambiente, en el sitio donde viven. O sea, si un adulto bien alimentado, en buen peso, puede alcanzar 120 kilos. Y con 120 kilos, descontando el peso de la piel y el rumen, sobre todo, que es donde carga el mayor contenido de líquidos y pasto, puede quedar el 50-40% del peso de los 120 kilos que pesaba el animal vivo.
¿ves? Entonces, lo que queda es una proteína de primera calidad aprovechable en la alimentación. Los camélidos cortan el pasto con los dientes incisivos de la mandíbula inferior, apoyándose con el rodete dentario en la mandíbula superior donde no hay incisivos. ¿Ves? Entonces cogen con más cuidado la parte de la planta que al ser cortada permanece una parte que va a volver a brotar. En cambio los rumiantes europeos, las vacas y los carneros arranchan el pasto. Entonces el tratamiento que le da es más destructivo. De todas maneras, debió haber existido, ¿no?, una cierta preparación de los alimentos, y sabemos que esa preparación de los alimentos debió haber sido compleja, por lo menos si observamos la cantidad de productos a los que se podía acceder. ¿Tú crees que había una cocina imperial en el Cusco, una cocina señorial entre los mochicas? ¿Se dio este fenómeno o todo era una comida sencilla, solamente nutritiva y a veces ni siquiera? ¿Tú crees que hubo, como todos los grandes desarrollos en otros aspectos, una gran cocina en esta sociedad? Pues sí, lo hubo. De hecho, nosotros hemos transferido mucho de este tipo de cocina peruana al mundo en su conjunto y al mundo peruano alimentario particular. Una de las contribuciones importantes, desde luego, ya es la papa. La papa se ha generalizado y es un ingrediente que ahora forma parte de todas las comidas de todo el mundo. Y la papa tenía 100 diferentes maneras de ser preparada, y se preparaba. El principal componente de todo tipo de comida es el conjunto de ingredientes con los cuales se altera el sabor, el color y la forma de los objetos naturales. La papa está aliada permanentemente con el ají y con el conjunto de especies nativas que se agregan a la papa y le dan sabores, colores, formas diferentes. El ají era un producto buscado de manera realmente angustiante en los lugares donde no se producía. Entonces la gente de arriba, donde no tenían ají, iban abajo para poder conseguir los ajíes que correspondían a cada comida, porque cualquier ají no se puede usar con cualquier comida. Hay que usar el ají amarillo, el ají panca, el ají no quién sabe qué, el rocoto, que son cosas que tienen componentes de sabor diferentes. Ahora, esa búsqueda del mejor producto, del mejor cuy, del mejor pato, del mejor ají, de la mejor papa, aquí no debió haber creado un sentido estético con relación a la comida, que seguramente fue muy, pero muy importante. Con absoluta seguridad. Es lo mismo que ocurría con el vestido, ¿cierto? No usa cumbi cualquiera, usa huasca, o sea, usa un tipo de tela más generalizada, más común. Pero la tela fina, que está hecha con las fibras más delicadas de la vicuña, etc., eso no lo puede usar cualquiera, lo usa, ¿sí?, determinada el que puede usar. Yo creo que en las sociedades prehispánicas y en la Moche, que es ya unas sociedades altamente sofisticadas y también complejas como estructura social, política, la comida fue un elemento clave para todas estas reuniones que tenían, a través de las cuales se lograba comprometer al invitado a que se le entregue fuerza laboral, a que se le entregue pagos, y que era la forma como se hacía, que es la famosa técnica de la reciprocidad. Y la evidencia arqueológica acá en el complejo Las Huacas es muy, muy grande. Hay enormes complejos residenciales en donde el área principal, que es los patios de estas casas de los señores, está llena de evidencias de desechos de comida. Y claro, ahí lo que vemos es restos de peces, consumían mucho peces,
mamíferos roedor como el cuy y también la alpaca o la llama. La primera cosa que no encuentras en una comida de un pobre es las proteínas animales. O sea, las proteínas animales siempre están relacionadas con los ricos y sus grandes banquetes. Y eso lo vemos ahora también, ¿no? O sea, cuando tú te vas a una recepción de un rico, lo que más abunda es carne y licor. Y eso es lo que más abundaba acá, ¿no? Aquí habían enormes chicheríos que se hacían producciones de chicha en volúmenes casi industriales. Entonces, eso estaba destinado a este tipo de grandes reuniones, de festines entre diferentes grupos de la élite, a través de los cuales se hacían sus relaciones sociales y políticas, ¿no? Bueno, la diferencia podemos verlos en los contextos arqueológicos, ¿no? Por ejemplo, los contextos arqueológicos que se relacionan con la gente del pueblo vienen de las zonas urbanas, donde en los contextos vamos a ver la presencia, por ejemplo, de consumo aquí en la costa, ¿no? De productos marinos, de zapallos, frutales, poca cantidad de maíz, a diferencia de la gente de jerarquía, donde sí se puede ver un consumo mucho más amplio, ¿no? De maíz, por ejemplo, de peces, especialmente peces como corvinas, como lenguados, ¿no? A diferencia del pueblo, ¿no? Que consumía merluzas, jureles, sardinas. Entonces hay esta diferencia. Después la carne camélido también, con más incidencia para la gente de más jerarquía. E incluso, ¿no? En los contextos funerarios se puede ver claramente, ¿no? Una preferencia, por ejemplo, al colocar un molusco Spondylus princeps, ¿no? El muyo, que tiene una larga importancia, ¿no? en el antiguo Perú, ¿no? Este molusco, por ejemplo, lo traían de las zonas de Tumbes. Los camélidos, ¿no? Ya en el formativo, ¿no? Se empieza una ganadería de camélidos, ¿no? Entonces ya para lo que es moche intermedio temprano, ¿no? Hay evidencias, ¿no? de crianzas aquí en la costa, ¿no? Y especialmente para la moche, por ejemplo, para la Huaca de la Luna, ¿no? Se menciona de un ecotipo especial, ¿no? Que está adaptado a la costa, ¿no? Entonces este camélido ya mahualpaca estaba siendo criado aquí en la Huaca de la Luna, ¿no? Hay zonas que evidencian la presencia de corrales de camélidos, ¿no? Son zonas que tienen gruesas capas de coprolitos, ¿no? Se han hecho estudios, ¿no? Especializados de los coprolitos, ¿no? De las heces, de las llamas, ¿no? Y se ha podido ver, ¿no? en este estudio, ¿no? Bajo el microscopio, ¿no? Residuos de algas, ¿no? Y de otros vegetales, ¿no? Como hojas de maíz también, ¿no? De algarrobo, ¿no? La comida que ha quedado ahí pegostreada en el fondo de la olla, ¿no? Entonces, ¿qué se le hace? Se le hace como una microexcavación, ¿no? Para ver los residuos que se encuentran ahí. Esto es observado, ¿no? Bajo el microscopio y se puede detectar, bueno, si es que hay alimentos ahí, se pueden detectar los granos de almidón de lo que la gente estaba preparando, ¿no? Por ejemplo, si estaban haciendo, yo que sé, un puré de papas, ¿no? Los granos de almidón van a notarse, ¿no? Entonces, por la forma, ¿no? del grano de almidón, por su morfología, se puede detectar si se trata de una papa, yuca, oca, frijoles, quinoa, ¿no? Oyuco, ¿no? Eso básicamente. Estamos con el chef Jean-Georges Spoons del Instituto Paul Bocuse, ¿no? Su sede en Lima, y hemos venido hasta aquí para
para tratar de ver en la realidad, ¿no es cierto?, en la preparación de un plato, si se puede encontrar elementos que combinen las tradiciones culturales de Perú y las que puede traerse de otra parte, del viejo mundo. Totalmente. ¿Qué plato ha preparado? Yo he hecho un polenta, que normalmente un polenta es un plato tradicional en Francia, el norte de Italia, un poco de Alpes francesa, que se hace con una sémola de maíz y un pato. Ahora, en este caso su sémola es de quinoa, ¿no es cierto? De quinoa. Mi harina, y yo la trabajo exactamente como yo puedo trabajar un sémola, una harina de maíz, y el resultado es que yo tengo un polenta de quinoa. Ok, ahora el pato es un animal que encontramos en el norte de Perú sobre todo. Sí. En las tradiciones culinarias mochicas, Sí. ¿no? Donde además hay una variedad de pato que es nativa de Perú, que es el pato criollo, ¿no es Totalmente. cierto? Y aquí además ha agregado aguaimanto, ¿no es cierto? Por supuesto. Tenemos productos andinos, Ya. la quinoa, el pato, el aguaimanto, ¿no es cierto? Pero tenemos preparación francesa. Lo que yo he hecho es sencillo, es de cocinar un pato, de hacer una salsa, de utilizar mi técnica, de hacer lo hemos visto, una chutney, que es una marmelada ácida que viene de India, la idea, sobre un producto que es un frutas totalmente peruano. Lamentablemente no tenemos ninguna receta del antiguo Perú, pero sabemos que había gente que probablemente era muy exigente, los incas, los señores del norte, ¿no es cierto? Y seguramente tenían cocineros, y esos cocineros eran probablemente de todos los que cocinaban, ¿no es cierto?, en enormes regiones, era la gente más capaz, más hábil, más experimentadora, Totalmente. ¿no es cierto? ¿Usted cree que, por lo tanto, debió haber habido en esa conjunción entre gente que exigía mucho, los señores, Sí. ¿no es cierto?, y los grandes cocineros que tenían que existir, debió crearse una gran cocina? Por supuesto, como nosotros en Francia hemos llegado a este nivel, es porque hay mucha gente que vinieron y que nos ha pedido de cosas muy altas, de cosas muy finas. Entonces, la obligación para nosotros es ir este camino. El maíz fue domesticado según las últimas investigaciones arqueológicas que se han realizado en México hace 9.000 años aproximadamente. Y a partir de 5.000 años aproximadamente hay indicios de sus restos en sitios arqueológicos, primero por ejemplo de Ecuador, de Panamá, y posteriormente tenemos ya restos de maíz en los sitios andinos de lo que es el territorio actual peruano, ¿no? También últimamente en una publicación de la Sociedad Académica de Estados Unidos se han develado restos en un sitio colindante a Huaca Prieta que se conoce como Paredones, ¿no? Estos serían los maíces más antiguos que se conocen actualmente aquí en el área andina, ¿no? Que es el territorio peruano. Las razas que actualmente se tienen registradas son aproximadamente entre 50 y 60 razas, ¿no? De estas razas, bueno, no todas son de derivación antigua. Tenemos la suerte aquí en el medio andino, y especialmente en la costa peruana, de encontrar restos de maíz en buen estado de conservación. Aquí tenemos una mazorca de maíz de aproximadamente 500 a.C., ¿no? Es de la época Gallinazo, proviene del castillo de Tomaval. Se tratan de pequeñas mazorcas que tienen aproximadamente entre 5 y 6 centímetros y muchos granos de hilera, ¿no? Entre 20 y 22 granos de hilera. Como pueden apreciar aquí, esta es una de las protorrazas más antiguas que hayan existido aquí en la costa. Los agricultores antiguos, prehispánicos, eliminaron la cantidad de hileras para lograr un efecto en el largo de la mazorca, ¿no? Como podemos observar aquí en este ejemplar, que es de la época Moche, aproximadamente 200 después de Cristo, ¿no? En este ejemplar podemos ver de que el agricultor antiguo
ha conseguido, al eliminar el número de hileras, un aumento en el tamaño de la mazorca, con lo cual la producción es mayor. Este ejemplar específicamente sería una de las protorrazas que dio lugar posteriormente a las modernas razas nativas, como es el caso de este ejemplar de la raza mochero que vemos aquí, ¿no? Donde indudablemente se observa un mayor tamaño, producto de la selección, el cultivo y la evolución de este cultivar. Este actualmente se puede encontrar en algunos sitios de acá de los valles los valles costeros del Departamento de la Libertad. Estamos con el embajador de la República Francesa, el honorable Jean-Jacques Bessou, para indagar con él acerca de las convergencias que pueden existir entre nuestros dos pueblos, el peruano y el francés, pueblos que además se reconocen mucho en su gastronomía, y explorar qué sentido y qué lugar tiene la búsqueda en estas sociedades de una cultura que prima calidad de la vida. Estamos descubriendo poco a poco que buena parte de lo que constituye la base de esta búsqueda constante es esta milenaria herencia de productos que se han ido forjando a lo largo del tiempo. ¿Encontramos lo mismo en Francia? ¿La cocina francesa es el resultado de una larga historia? Sí, tenemos muchas herencias, de hecho, y sabemos que había comidas de los galos. Los galos ya eran famosos por su gusto a las comidas y los banquetes, y eso se encuentra en Asterix. Y en los banquetes de Lutecia. Eso no quiere decir que cada francés se come un jabalí como Obelix. No, pero había esta herencia. Hubo también la herencia romana. Veo también que Francia tiene en común con el Perú el hecho que es un lugar de encuentros. Okay. En Francia, por su territorio, está un punto de encuentro entre varias partes de Europa. ¿Usted cree que, por otro lado, ha habido alguna influencia del mundo andino, de los productos que vinieron de América, en el rumbo que tomó la cocina francesa? Por supuesto. Hay platos que no se podían imaginar sin productos que han venido de esta parte del mundo, que con las papas, los tomates, con los ají. Pero no se sorprenderían al saber que en un Carrefour en Francia se pueden comprar 8 o 9 variedades de papa, ¿no? Y lo cual a mí me sorprendió muchísimo, que los franceses, a diferencia de otras partes de Europa y de Norteamérica, sí comen diferentes papas y sí reconocen diferentes gustos y sabores, ¿no es cierto? Yo vengo de una parte de Francia que es reconocida como muy rica por su comida, que es el Périgord. Y en el Périgord, por ejemplo, hay varios platos que se presentan como típicos de esta parte. Por ejemplo, hay algo que se llama las papas a la sarladaise. Sarlat es una pequeña ciudad muy bella y que tiene una comida famosa, pero esas papas a la sarladaise, que son parte del patrimonio gastronómico de la región, por supuesto no podían existir antes que las papas estuvieran en esta parte. Así que la tradición cambia. Hemos vuelto al Centro Internacional de la Papa para entrevistar nuevamente al ingeniero Alberto Salas, una de las más importantes personalidades en el mundo de la investigación acerca de la papa. Don Alberto, estamos ahora explorando el tema de la nutrición y de la comida en el mundo andino.
Y sabemos que no tenemos mucha información porque lamentablemente no se han conservado recetas, se ha conservado relativamente poca de la tradición de cómo se comía. Sin embargo, quizás algunas pistas podamos encontrar al explorar las variedades que tenemos de papas, ¿no? Porque las variedades de papas también están relacionadas con la evolución del gusto. Así es, efectivamente. Por ejemplo, las papas, los hombres andinos la seleccionaron, ¿no? La domesticaron durante miles de años y también comenzaron a separar las papas para cocinar o sancochar o ponerlas a la pachamanca, o sea, a la olla de tierra. Claro. Entonces las comían incluso con cáscara, porque no las pelaban. O sea que uno de los criterios que empleaban para seleccionar las papas que iban a usar era el sabor que tenían. El sabor especial cuando estaba cocinado, y las otras para hacer sopa, o sea, para hacer un cocinado en agua, ¿no? Como sopa. Y luego también había papas para los bebés, ¿no? Para dar los primeros alimentos a los niños. ¿Como chuño? No, la papa como papilla. Como papilla. Como papilla, ese es el primer alimento de todos los niños andinos y ahora del mundo, ¿no? Ahora, entonces, y luego también para los de la tercera edad, los viejitos, ¿no? Que ya no podían comer otra cosa sino solamente papas, las papas amarillas, suavecitas, las papas suavecitas y las agradables. Es Y también había otro grupo de papas solamente para hacer chuño, ya que has hablado de chuño, ¿no? Claro. Exclusivamente para chuño, y justamente ese es el invento más antiguo que el hombre andino ha legado al mundo, porque eso lo han inventado hace 10.000 años, hacer chuño. ¿Qué pasó? O sea, ¿podemos trazar esa evolución del gusto en la papa? El agricultor nativo tiene 300 variedades. De esas 300 variedades tiene pues 50 que son las agradables, las ricas para cocinar, otras tantas para hacer sopa, otras para hacer guisos, otras para hacer chuño. Entonces tiene 4 grupos grandes para poder escoger y usar en las diferentes formas tradicionales que se ha usado la papa, ¿no? Ahora, entonces no puede el andino, por ejemplo, la canchán guardar por más de 3 meses, porque es una papa que cuando está ya vieja, entonces cuando se envejece en 3 meses, corto plazo, se vuelve amarga, ¿no? Y en cambio las otras papas las guardas todo el año y cuando están viejitas son dulces. Por eso dicen ellos, los andinos dicen, la papa cuanto más vieja, más dulce. En principio, el Perú es un país megadiverso con una riquísima biodiversidad, y hablar de biodiversidad en el Perú, y hay que recordarlo no solamente para el Perú sino para el mundo, de que hablar de biodiversidad es hablar de cultura, vale decir de una cultura de domesticación, de acondicionamiento y transformación, de preservación y de multiplicación de determinados insumos. Ahora, sobre qué se comía, cómo se preparaba, hay poca información, pero algunas cosas sí han sobrevivido al tiempo por la persistencia de las culturas nuestras, fundacionales. Por ejemplo, podemos señalar el caso de la pachamanca, que es una técnica, la guatia, creo que también es una técnica que da pie a determinada forma de cocción de alimentos, que básicamente está dentro de la tierra. La misma guatia no está dentro de la tierra, pero se cocina con elementos de la tierra, vale decir piedras con tocras, que se llaman así, que son los pedazos de tierra que se voltea después de la cosecha y que se calientan al fuego y que luego sirven de base, como de recipiente, para calentar, en este caso, por ejemplo, las papas, que luego se ofrendan como a la tierra, ¿no? Como ritual. Acá yo he hecho, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia que puede haber entre esta preparación? Lo he hecho con hierbas, además, para que le dé su sabor. Si quieres la acompañas así. ¿Cuál es la diferencia que puede haber entre una papa sancochada en una olla de acero con agua y la olla de barro? Que le va a transmitir el sabor. Pues esta es una papa. Tiene olor a tierra, tiene olor a hierba, tiene olor a vida. Esa es la diferencia. Es una técnica que hasta ahora todavía se usa, pero que lo interesante sería incorporarla a las casas. ¿Qué necesita? Solamente una olla de barro, sin nada de agua.
las papas colocadas al interior de la olla, dándole forma, siguiendo la forma redonda de la olla, como la vida, como el mundo, colocarlas, ponerlas a una cocina de barro, a una cocina de gas, una cocina, la cocina que tengas, y suficiente, se tapa, se cocina y se come. Esto es, por ejemplo. Y luego tenemos lo otro, que es la guatia, que esta es una variante que la registra muy bien el doctor del Busto, José Antonio del Busto, y que le encuentra en Chorrillos, y que luego vemos que se sirve, por ejemplo, en el cercado de Surco, que es donde yo la tomo cuando inicio el señorío de Sulco, que es una carne, bueno, allá la hacen con carne de pecho, los antiguos peruanos en esta versión, que es bien diferente a las papas, la hacen con pescado, con bastante hierbabuena, también tiene culantro como presencia de toda la cultura mora que ha habido en el Perú, y se acompaña con camote o se acompaña con papa, por ejemplo. Ambas cocidas en olla de barro. O sea, hay que reivindicar los utensilios. Acá han habido cucharas cuando en Europa no había. Eso es importantísimo saberlo para querernos. Tenemos cucharas bellísimas, hasta ahora las encontramos en Cajamarca. Acá han habido recipientes importantísimos, señal que se bebía, que se ofrendaba la vida, a la tierra. O sea, no hay que, eso hay que reconocerlo. Don Alberto, en su recorrido por el Perú buscando, cuando usted trabajaba como un estudiante con el gran, ¿no es cierto?, profesor Ochoa, ¿no?, en todos esos viajes increíbles que debe haber hecho, que espero que vayan a sus memorias en algún momento, ¿no?, usted se debe haber encontrado con pueblos 1000 donde se cultivaban variedades de papas y variedades de productos increíbles. ¿Usted encontró además que en esos pueblos habían grandes cocineros o cocineras? Sí, por ejemplo, en la zona de Apurímac encontramos, por ejemplo, las familias, como les he manifestado, me invitaban sus platos favoritos. Esta mezcla de papas pequeñas, o sea, papas pequeñas redondas con acelgas silvestres, el yuyo que le llaman ellos. Ajá. O si no, también con el amaranto, con la parte silvestre de la kiwicha, que es el atajo, o sea, que es papa con atajo. Otra, teníamos por ejemplo ya el cochayuyo que eran las maravillas, los platos maravillosos, de un alto contenido proteico, pero para qué, ¿no?, que actualmente nos envidiaría cualquier cocinero. Estamos con el ingeniero Cristóbal Noriega, profesor investigador del Instituto de Investigaciones de la Escuela Profesional de Hotelería y Turismo de la Universidad San Martín de Porres. El ingeniero Noriega es uno de los grandes investigadores sobre los recursos ictiológicos que existen en el Perú. Este libro, su último libro, dedicado a las algas comestibles del Perú, que es un rubro que el ingeniero ha explorado, ¿no es cierto?, de manera probablemente pionera. Es uno de los aportes más importantes que tenemos para estudiar la diversidad de nuestros recursos, ¿no?, y la posibilidad que tenemos de explotar, ¿no?, en el desarrollo de la gastronomía, en el desarrollo de esta revolución en la que estamos viviendo, de productos que hasta ahora de alguna manera hemos ignorado. Y como por ejemplo también ese consumo de las algas, que es un consumo que efectivamente no se le dio importancia y que está perdido, y si no, como explicamos por ejemplo que a la dama de Ampato o a la momia Juanita, cuando se le ha hecho un estudio de su última comida, un análisis de su contenido estomacal, se le ha encontrado una alga de río, que es el cuchuro, una alga que te da una muy buena alimentación y su grado de nutrientes es mucho más alto incluso que el frijol de soya. En Chile tienen todavía ese consumo, pero como una costumbre ancestral desde las culturas peruanas, ¿no? Ellos consumen su sargazo, que es la Durbía antártica, por sus temperaturas, para ellos les sirve esa alga, y ellos tienen varias formas de consumirla, consumo que nosotros hemos perdido. Lo que mantenemos de consumo es todavía el alga que le echamos al ceviche, que es el yuyo, y una alga que está seca y que la encontramos en los puestos de especerías, que es el cochayuyo. El cochayuyo.
Estamos con Rosario Olivas Weston, investigadora de la Facultad de Hotelería y Turismo de la Universidad San Martín de Porres. Rosario es una de las más importantes investigadoras en el Perú en temas del arte culinario, pero verdaderamente investigadora. Rosario ha buscado entre las crónicas más oscuras, ¿no es cierto?, los recetarios de las abuelas, ¿no?, los documentos que hablan de las personas que acompañaban a los señores del norte, ¿no? En realidad has logrado desentrañar un poco los misterios, ¿no es cierto?, y los mitos de la cocina. Y hemos venido hasta su casa hoy día para plantearle un reto. Y el reto es que si a través de sus investigaciones ella ha podido desentrañar algo respecto a la cocina en el mundo precolombino. A decir verdad, Rosario ya publicó un libro al respecto, ¿no? Su libro sobre la cocina de los incas. ¿Vivimos en un país privilegiado en términos de cocina? Sí. Porque somos un país, uno de los países megadiversos del mundo. Además, la variedad y cantidad de productos que se han cultivado, eso siempre va relacionado con una buena cocina. Claro, o sea, si no hay cosas buenas para cocinar, no hay forma de hacer buena cocina, ¿no? Exacto, y no hay variedad. Siempre pensamos que detrás de una gran cocina, siempre que pensamos en nuestra cocina, pensamos en los productos. Y ahora está de moda, ¿no es cierto?, la papa nativa y todo ese tipo de cosas. Pero quizás estamos dejando de lado un elemento importante, que para tener buena cocina no basta tener buenos productos, hay que tener buenos cocineros. Sí, mira, aparentemente, por lo que se sabe, y hay que comprobarlo arqueológicamente, ahí están ustedes, solamente la cultura lambayeque tenían cocineros. En cambio, la cultura inca, ellos no tenían cocineros profesionales. Por ejemplo, Atahualpa, durante los 9 meses que estuvo prisionero en Cajamarca, le cocinaban sus mujeres, se turnaban para cocinarle. Ahora, de repente era porque todas eran muy buenas cocineras. Bueno, en realidad cuando habían buffets, cuando habían los banquetes, las familias llevaban su comida, claro, y la compartían. Y en el norte, es un poco diferente, En ¿no? el norte es totalmente distinto, es un universo que es muy interesante y es diferente. Muy bien, ¿qué vamos a preparar ahora? Bien, hoy vamos a hacer quinoto de quinoa con cuchuro. ¿Qué es cuchuro? El cuchuro es una alga redonda que se encuentra en los Andes, en la altura de las lagunas, ¿no? Miren, un producto ciertamente exótico, ¿no es cierto? Muy bueno y nutritivo. Ajá, manos a la obra entonces. Un plato sencillo, hecho en base a productos peruanos, ¿no?, que el maestro Mori nos va a preparar para sorprendernos. Lo primero que voy a poner es un chorrito de aceite de oliva. Y voy a poner cebolla y ajo a la vez. Vamos a hacer un sofrito, cebolla y ajo. Vamos a agregar el ají amarillo ya procesado. Y vamos a colocar un poquito de esta salsa norteña a base de zapallo loche y chicha de jora. Es decir que en este quinoto, o mejor dicho un risotto de quinoa, vamos a ponerle la quinoa pero ya hervida, cocida. Una vez que se integre total, agregamos el cuchurú. También tiene que pasarse por agua caliente. Le agregamos. Mezclamos sal, pimienta al gusto para poder darle un realce y darle un gusto especial a esto, ponerle un poquito de culantro picado. Y ese picadillo de culantro lo que va a hacer es aromatizar. Si es que no queda muy compacta, agregamos un toque más de crema de leche. Y listo el quinoto de quinoa con cuchurú. El resto de la salsa norteña a base de loche y chicha de jora la vamos a calentar y le vamos a agregar el resto del cuchurú dentro de la salsa. A pocas palabras, seco de cuchurú a la norteña. Y vamos a salsear ahora con nuestro sequito norteño de cuchurú. Y para darle una decoración a altura, vamos a ponerlo nuestro cucurucho de queso parmesano.
ensortijado y terminamos poniéndole un picadillo de culantro. Y aquí tenemos el plato llamado quinoto de cuchuru, aromatizado en salsa norteña de loche. La comida es una expresión de esto que usted llama buen vivir, pero ¿qué cosa es el buen vivir? No, eso es muy complicado, hay muchos otros aspectos, pero quería hacer una cita de Nietzsche, el gran filósofo alemán, que dice que la forma de comer puede determinar la forma de pensar. Decía que cuando un pueblo tiene una comida con poca variedad, con una comida un poco pesada, eso es un freno para desarrollar el pensamiento vivo y activo. Pienso también que eso es parte del buen vivir. Hay una palabra en francés que es copain. Copain. El copain es una forma popular para decir amigo. La etimología de copain, es decir, el que comparte el pan. Y pienso que con esta buena comida hay una capacidad de encontrarse para un momento de placer. Y pienso que encontrarse por un momento de placer es una forma de comunicación, una forma de buen vivir. Por ejemplo, en un momento de ocio, a uno le gusta preparar algo muy bueno, muy rico para recibir a sus amigos. Para compartir, ¿no? Para compartir, exactamente, compartir algo bueno. No solamente encontrarse, es compartir algo de bueno y sorprender con algo que uno ha preparado con sus manos. No es lo mismo que ir a comprar algo y ya preparado. Nuestra pesquisa evidentemente no ha podido terminar en este programa, porque en los minutos que hemos podido recorrer las diferentes tradiciones, los productos, etcétera, solamente hemos visto la parte superior de este fenómeno. ¿Qué pasa con la nutrición? ¿Qué pasa con el balance, por ejemplo? ¿Siempre la comida en toda región es balanceada y rica o podemos encontrarnos con algún tipo de problemas? A la larga, toda esta investigación nos está demostrando algo que incluso va más allá de la dieta y algo que planteó el embajador de Francia cuando hablaba del buen vivir, ¿no? La dieta, la comida, lo que comemos, la calidad de los productos y la calidad de su preparación no es otra cosa que una parte pequeña de algo mayor a lo que podemos llamar la alta calidad de vida, ¿no es cierto? Y las civilizaciones más avanzadas son aquellas que se percatan probablemente de que la vida puede estar llena de alta calidad cuando se respetan ciertos valores fundamentales. En lo que se refiere a la comida, los productos, su calidad, su conservación, ¿no? y su preparación pueden llevarnos, por lo tanto, a un buen vivir.
En un programa anterior de Umbrales exploramos lo que hemos llamado el origen de la cocina peruana. Los productos, la preparación, lo que fueron seguramente los grandes chefs del pasado, ¿no? La forma como se originó en nuestro país esto que constituye hoy día una revolución y además uno de los principales componentes de nuestra identidad y de nuestro orgullo nacional. Hoy día vamos a continuar con esta exploración. Vamos a ir por otros caminos, vamos a tratar de explorar el valor nutritivo de los productos y vamos a ver algunos casos y ejemplos donde efectivamente vamos a encontrarnos con que no siempre, ¿no?, lo rico resultó bueno o nutritivo. Mi nombre es Luis Jaime Castillo, soy profesor de arqueología y hoy en Umbrales exploraremos la segunda parte de nuestro programa dedicado al origen de la cocina peruana. Hoy día hay un movimiento, ¿no es cierto?, para rescatar nuestra cocina y nuestra dieta andina. Vamos a ver qué cosa hay detrás de eso, preguntándole a la gente que verdaderamente sabe, es decir, a los nutricionistas, a los bioarqueólogos que trabajan con momias, que trabajan con huesos y que ven los efectos que la dieta tuvo en el desarrollo de las poblaciones aquí en los Andes centrales. Vamos a tratar de explorar varios campos y vamos a volver a la cocina nuevamente porque juntando todas estas cosas, evidentemente, y hablando de comida, a ustedes y a nosotros nos da un poco de hambre y vamos a explorar un poco, ¿no es cierto?, qué podemos hacer novedoso. Entonces, acompáñenos en esta segunda parte de la exploración y veamos qué secretos nos depara el origen de la cocina peruana. Bueno, la dieta ha ido ha ido evolucionando también, ¿no?, conforme al desarrollo, ¿no?, de las sociedades. Por ejemplo, en las épocas más tempranas, en las épocas precerámicas, a los sitios de la costa, se tiene una dieta que con mucha preferencia al consumo de los productos marinos, de moluscos, crustáceos, de peces y otros y algunos mamíferos marinos. Bueno, estamos en el sitio arqueológico de Gramalote. Es una aldea de pescadores que tiene aproximadamente 3.500 años de antigüedad, es decir, entre en el año 1600 y 1400, 1200 a.C. Pertenece a lo que los arqueólogos conocen como el periodo Huañape, es decir, es pre-Cupisnique. Está entre Caral y Chavín, digamos, en ese periodo de tiempo. Una de las cosas más interesantes de este sitio es que tenemos miles de restos de alimentos, ¿no?, y básicamente son productos asociados a recursos marinos. Entonces de ellos, durante los últimos 6 meses hemos estado investigando y hemos determinado que el 80% de la carne consumida aquí fue de tiburón. Y estamos hablando de tiburón azul y tiburón pardo específicamente. Por ejemplo, hay un sitio que se llama Poémape, que es una caleta que está al sur de San Pedro de Yoc. Los arqueólogos que trabajan ahí han encontrado que las poblaciones de época cupisnique, que dependían muchísimo del mar, tienen una dieta y un nivel de salud general mucho mayor que las poblaciones del periodo salinar, que es el periodo siguiente, donde ya prácticamente pasan a depender de la agricultura. Todas las poblaciones que vivían al borde del mar y que supieron aprovechar los productos marinos son efectivamente, como dices, gente bien alimentada y gente que tenía que usar diferentes técnicas para conservar una cantidad para sus gobernantes y para una reserva para los momentos de crisis. La leyenda del Inca recibiendo un pescado prácticamente coleteando en el Cusco probablemente era un pescado salado, ¿no es cierto? Cuando uno habla de la palabra charqui, uno solamente piensa en el charqui, la carne de borrego o la carne de llama,
Pero cuando uno habla de charqui, hay que tener cuidado porque también tenemos el charqui de pescado, que son técnicas de años y de familia en familia, ¿no? Entonces, hay el pescado seco sencillamente al sol. Hay el pescado seco salado y hay el pescado semiseco. Entonces, yo también estoy de acuerdo contigo de que un poco difícil de que el pescado que esté medio semivivo haya llegado o al Cusco o a Cajamarca, donde estaba el Inca, ¿no? Que debe haber habido alguna manera de llevarlo, de transportarlo también. Por ejemplo, el famoso chiringuito del norte, ¿no? Ese es un plato probablemente que viene desde tiempos muy remotos, ¿no es cierto? ¿Esa es una forma de aproximarnos a estas comidas? Sí, incluso nosotros estamos reclamando como plato emblemático el ceviche, pero con nuestras limitaciones de que hemos conocido el limón y la cebolla, que es parte del ceviche actual, de la concepción actual del ceviche. Sin embargo, el pescador podía encerrarse en una faena de un día, irse en su caballito de totora y tenía que tener algo para comer, que era el pescado fresco, salarlo un poquito, echarle un poco de ají y comer. Un tumbito de repente. Que sería, sí, también el tumbo serrano es una posibilidad, y en el norte habían unas naranjitas del norte. Pero traer naranjitas del norte, traer el tumbo serrano, un poco difícil. Ya tú estás en la faena de pesca, yo soy ingeniero pesquero, estás en la faena de pesca y si tienes hambre lo primero que haces es satisfacer tu hambre. Así sea medio crudito, con un poquito de sal y ají y rocoto. Eso era lo más fácil, medio crudito, así al estilo sashimi de los japoneses, también su pescado crudo en salsita de soya. Así nosotros también era pescado crudito con sal y con rocotito. Eso debe haber sido para mí el ancestro tanto del ceviche como del chinguidito que tú hablas. Estamos con la doctora Sonia Guillén, una de las más importantes científicas del Perú. La doctora Guillén recientemente ha sido invitada a participar de la Academia de la Ciencia Norteamericana, que es la institución, la congregación de científicos más importantes del mundo. Sonia Guillén le ha dedicado su vida al estudio de la biología antigua del Perú. Sonia es técnicamente lo que llamamos una bioarqueóloga. Los primeros pobladores en la época paijanense, por ejemplo, donde no había agricultura, digamos, sabemos que el único recurso que el hombre podía proveerse venía de la caza y de la recolección. Esas poblaciones podríamos presumir que tienen una salud precaria, ¿es cierto eso? Pues la evidencia en el extremo sur, que es el que mejor conozco, niega eso. ¿Niega? Niega eso. ¿Por qué? Porque el acceso a los recursos del mar proporciona una dieta que es envidiable ahora. Además, las poblaciones no eran muy grandes y encontramos que, por ejemplo, los chinchorro tenían una economía casi exclusivamente a partir de recursos del mar. Los chinchorro habitaron sobre todo casi la frontera entre Perú y Chile, ¿no es cierto? Los hallazgos más importantes vienen de la zona del Morro de Arica, donde se han encontrado conjuntos de individuos, parece que familias, ¿no es cierto? Ahí tenemos gente que alcanza su salud, ¿no? Ves adultos muy saludables, con muy buena dentadura, fuertes, haciendo una actividad física muy exigente. Y en el cambio, cuando se introducen los productos agrícolas, se ve el gran impacto. Los carbohidratos, los azúcares producen un gran impacto en la salud dental, por ejemplo. Posteriormente, ya para la época del formativo, ¿no? Especialmente para el formativo medio, ¿no? Ya hay evidencias del consumo del maíz, ¿no? Recién para esta época y no antes, ¿no?
hay la presencia del maíz y hay presencia también del consumo de yuca, por ejemplo, ¿no? Que se ha estudiado, ¿no?, en base a los residuos que han quedado en algunos instrumentos. Posteriormente, ¿no?, se nota con el avance, ¿no?, de toda la tecnología, del desarrollo, ¿no?, de las sociedades en arquitectura, en cerámica, en orfebrería, en la agricultura, con el desarrollo de sus canales, ¿no? Ya un manejo mucho mejor de los productos agrícolas, ¿no? Entonces es así que, por ejemplo, el maíz, ¿no?, que en un inicio era un maíz pequeño de 5 a 6 centímetros, con 20 a 25 hileras, ¿no? Posteriormente se maneja esto para obtener un producto de mayor tamaño. Entonces el hombre controla esto, ¿no?, seleccionando, viendo estos cultivos, y obtiene un maíz más grande, ¿no?, que va a medir más de 10 centímetros y por lo tanto las hileras se van a cortar. Hemos heredado productos maravillosos, ¿no es cierto? Sí. Hemos heredado productos que fueron el resultado verdaderamente sacrificado del esfuerzo de miles de generaciones, ¿no es cierto?, que fueron aportando su granito de arena en la devolución de los productos. ¿Hemos heredado también esta tradición culinaria que viene asociada con los productos? Sí, es fundamental, porque si tú no sabes cómo se cultiva o cómo se come, es muy difícil de que puedas saber qué usar. Y yo te contaba la anécdota del padre Marsal cuando llegó, que estaba en el convento y sus compañeros quisieron hacerle una broma. Entonces le presentaron granadilla y él dijo, por lógica, la cáscara no se come, las pepas tampoco se comen, entonces seguramente de esta nueva fruta lo que se come es la parte blanca. Y todos sus amigos pues estaban muertos de risa. Y así sucede, porque en Italia, te cuento otra anécdota que le pasó a una amiga. En su primer sueldo, y siendo muy jovencita, fue a comprarse lo más exquisito que podía comprar, que era una palta. Y compró una palta verde. Entonces no sabía qué parte se podía comer. Eliminó la cáscara, eliminó la carne porque estaba muy dura y no tenía sabor, y empezó a partir el hueso, la pepa, y comenzó a comérsela. Entonces tú necesitas saber qué partes se comen. Alguien tiene que enseñarte. Entonces es una transmisión de conocimientos. Cómo se cultiva, cómo se conserva y cómo se cocina. Ahora, entonces podríamos trazar una analogía entre la papa y la lengua, por ejemplo, ¿no? Y la riqueza de nuestra lengua, de la que nos sentimos tan orgullosos, tanto de las lenguas que vinieron de Europa como de las lenguas nativas de aquí. No fueron cosas que nos dio un ser supremo, sino que fueron evolucionando. Nuestros productos, como la papa, por ejemplo, tienen el mismo tipo de desarrollo, son el resultado de una larga historia, ¿no es cierto? Así es. Es una larga historia en cada núcleo. Cada núcleo, por ejemplo, los chancas en Apurímac trabajaron por su cuenta, los collas en los tiahuanacos, cada cultura desarrolló sus alimentos. Por supuesto, en base a una especie determinada como es la papa, por ejemplo, el maíz, ¿no? Cada cultura diversificó sus tipos de papa, ¿no? En Ecuador hay una tribu, los salasacas, por ejemplo, los atahualos, los cañaris, tienen también sus propias papas. Justamente quería decir, estas papas que han seleccionado ellos allá en el norte, no aparecen, por ejemplo, en Bolivia. No existe. O sea que como pensamos que las sociedades en diferentes lugares tienen sus lenguas, sus bailes, sus tradiciones, además tienen sus papas. Don Alberto, últimamente, a medida que hemos ido revalorizando la papa nativa y que la gente está más curiosa y más interesada, en realidad estamos viendo solamente el aspecto del sabor, ¿no es cierto? Del sabor, de la textura, pero estamos dejando de lado otras características benéficas que tienen estas papas nativas, es decir, estas papas de diferentes lugares, colores y tamaños, ¿tienen además características químicas que tienen otro tipo de efectos? Uno de los aspectos más importantes que recientemente se ha descubierto es el contenido de antocianinas. Antocianinas. Antocianinas, estas papas de color,
estas papas moradas tienen un alto valor antioxidante, que justamente son sinónimo de anticancerígeno. Pero papas sancochadas, no fritas. ¿Sancochadas? Sancochadas. ¿Por qué? Porque las fritas producen cáncer, ¿no? Eso es bien claro, hay que decirlo, y eso lo vengo diciendo hace más de 10 años. Entonces es importante de que todo el mundo se entere de que las papas fritas producen cáncer. O sea que los belgas nos han engañado, digamos, con esto de la papa frita. No, claro, efectivamente es una introducción reciente de unos 50 años, ¿no? Por los años 50 comenzó a abrirse. Por ejemplo, yo cuando comencé a viajar los años 60, ¿no? A colectar material, nunca me invitaban papas fritas, sino papas sancochadas. Y últimamente voy al mismo pueblo, ya me invitan papas fritas, ¿no? ¿Fritas? Claro. Y ahora sí es doradita en el horno, así con su... Es otra cosa. Eso En sí. el horno, sí. Horno no hay problema, ¿no? O sea, que no se fría, sino al horno, o sea, guatia, no hay problema. Hasta pueden cocinarlo en microondas, también no hay problema. Estamos en uno de los institutos de investigación más importantes que existe en nuestro país. El Centro Internacional de la Papa es el lugar en el que se conserva toda esta tradición, el genoma, la genética, ¿no es cierto?, de los productos que se desarrollaron aquí, particularmente de los tubérculos, de las papas y de otro tipo de raíces, ¿no?, que se generaron en los Andes en particular. Iván Manrique es el curador de las raíces y los tubérculos menores, es decir, tú no tienes nada que ver con la papa ni con el camote. No, así es. Pero todo lo demás es tu responsabilidad. Sí, afortunadamente. Ahora, todo lo demás es una gran cantidad de otras raíces y tubérculos que son verdaderamente diferentes y que quizá para el peruano común no son conocidos. No son conocidos ni su existencia, ni sus particularidades gastronómicas, pero también curativas, ¿no es cierto?, y las cosas que podemos obtener de ellos. ¿Cuán grande es este mundo de los tubérculos menores? Bueno, en realidad tubérculos y raíces existen en muchas partes del mundo, pero la región o la parte del planeta en la que mayor cantidad de tubérculos y raíces se han generado, se han domesticado, es la región de los Andes. ¿Por qué? ¿Alguna razón en particular? Bueno, porque recuerda que solamente considerando el país, el Perú tiene casi todas las zonas de vida que existen en el mundo, ¿no? Y si a ello sumas otras partes de los Andes, estás hablando prácticamente todas las zonas de vida conocidas en el mundo, ¿no? Entonces, esa diversidad de climas, de ambientes, de suelos, te condiciona un ambiente favorable para que toda esta diversidad de plantas puedan, digamos, explotar en algún momento, pero obviamente con la intervención de alguien pensante, alguien que tenga mucha paciencia y que los domestique, ¿no? Acá tenemos algunos ejemplos, ¿no es cierto? Esto es el yacón. El yacón, ¿no es cierto? Lo encontramos con frecuencia en la iconografía nazca, de los huacos nazca, ¿no es cierto? Y habíamos pensado siempre que era un producto de costa, pero quizá no, ¿no? No, no necesariamente. Aquí lo interesante del yacón es que crece en costa, en sierra y en selva alta. Bueno, el yacón tiene un uso muy antiguo. Ya por los años 1650 un cronista español habló acerca del uso del yacón, ¿no? Esto se come como una fruta, pero en esa época llevar agua en las embarcaciones era complicado. Entonces el yacón tiene mucha agua y esto puede durar durante un mes en embarcación. Entonces fue importante durante esa época como un medio para llevar agua. Para llevar agua, ¿no? ¿Que tiene alguna propiedad particular además del sabor? Sí, tiene una propiedad muy interesante. El yacón es dulce, pero el azúcar que tiene, el organismo humano no lo puede asimilar, no engorda. Entonces esto es bueno para gente que quiere hacer dietas, pero sobre todo para gente que es diabética. ¿Podríamos hacer una industria del azúcar de yacón? Sí, bueno, de hecho hay varias empresas que tienen interés en hacer eso. ¿Como edulcorantes o como azúcares? No exactamente como un edulcorante, pero sí como un azúcar que pueda ser amigable para los diabéticos. Aparte, este azúcar tiene otra propiedad que es un prebiótico. Esto quiere decir que estimula un mejor funcionamiento de la flora intestinal en el colon. Y la flora intestinal, aunque la gente no tenga una idea muy clara de su importancia, puede ayudar a fortalecer las defensas, tiene un efecto directo sobre la prevención del cáncer de colon, sobre la asimilación de calcio
y sobre el contenido de colesterol en nuestra sangre. Entonces, este azúcar que tiene el yacón ayuda a mejorar todos esos parámetros. ¿Podríamos equiparar al cocinero con el curandero? Es decir, el curandero conoce todas las hierbas, saben cómo usarlas, cómo combinarlas, ¿no? Cuando uno ve la farmacopea que maneja un curandero tradicional, son cientos de diferentes productos que tienen propiedades que se activan de diferentes maneras para diferentes propósitos, ¿no? Es una suerte de alquimista. Por lo menos en la noción que nosotros tenemos de cómo estaba la jerarquía de los servidores, de los señores principales, tenemos pocos ejemplos, pero los tenemos, el papel del cocinero era segunda persona. Después venía también el curandero, después venía el responsable de qué sé yo qué, el cuidado, pero entre los camayos, entre los personajes importantes, era el cocinero un segundo o tercer lugar en la jerarquía de importantes acompañando al Señor. Aquí tenemos la oca, ¿no es cierto? Sí, así es. La oca no se consume en las ciudades, aquí en Lima es muy raro encontrarla incluso, ¿no? Pero en la sierra es frecuentísimo verla, ¿no? Sí. ¿Qué propiedad particular tiene la oca? Bueno, solamente para mencionarte, después de la papa, lo que más se siembra en el Perú, en forma de tubérculos y raíces, es la oca. ¿Más que el camote incluso? Sí, más que el camote. En la zona de los Andes, me refiero. ¿Bien? ¿Qué propiedades tiene? Bueno, la oca tiene un alto contenido de ácido ascórbico. ¿Ya? Aparte, ustedes están viendo una oca que tiene una piel que es de color anaranjado, pero en realidad hay variedades que tienen un color rojo, un color morado. Eso es debido a unos pigmentos especiales que reciben el nombre de antocianinas. Las antocianinas tienen propiedades anticancerígenas. Entonces, por ahí pueden encontrar un uso que la gente normalmente no percibía. Esto sabemos lo que es, ¿no es cierto? Es el oyuco. Sí, así es. Que viene además en muchos colores y formas, ¿no? Exacto. Me parece o está de alguna manera perdiendo el favor del consumo, digamos, en las ciudades. O sea, como que se ha quedado relegado, ¿no es cierto?, a la cocina muy tradicional, ¿no? Sí, yo creo que es algo circunstancial. O sea, yo recuerdo que mi mamá siempre preparaba oyuquito con charqui, claro, ¿no? Y ahora, por ejemplo, en mi casa se come menos, ¿no?, de lo que consumía. Pero yo creo que es algo circunstancial. En la medida que se van conociendo y revalorizando las propiedades y el valor que representa la domesticación y el uso de estos cultivos, yo creo que se va a ir incentivando más su consumo. El oyuco tiene una particularidad y se puede aprovechar su uso industrial. Esto es una idea para las empresas aquí en el Perú. Estos colores que ven son unos pigmentos bien interesantes. Son pigmentos que son estables y que pueden ayudar a teñir otro tipo de alimentos. En la industria de los alimentos se buscan siempre productos que ayuden a mejorar el color de ciertos productos. Claro. Y estos son pigmentos naturales y muy estables que no se han trabajado hasta ahora, pero son de muy buena calidad. ¿Qué cosa es esto? Esto es la mashua. La mashua, aquí también hay una diversidad grande. Aquí en el Banco de Germoplasma tenemos 100 variedades de mashua. Esta es de color amarillo, pero hay una que es de color, un morado muy intenso, casi negra. Le llaman mashua negra. Esa variedad tiene un compuesto antioxidante que incluso es más fuerte y más grande que la del blueberry. El blueberry es la fruta que es reconocida a nivel mundial como la que tiene mayor capacidad antioxidante, o sea, mayor capacidad potencial para prevenir cáncer. Entonces aquí tienes una fuente interesante para trabajar. ¿Y esta? Esta es la racacha. La racacha. Sí. Eso sí se comía antes, ¿no? Sí, bueno, en realidad esto se sigue comiendo bastante en la zona norte del país, que es donde más se siembra, ¿no? En la zona de Cajamarca
se siembra mucho arracacha, hay una tradición de uso asociado a varias festividades y es bastante agradable. Eso está emparentado con el apio. ¿Con el apio? Sí, es más, sí. Cuando tú agarras una planta de arracacha y frotas las hojas, sale un olor a apio. No hemos dicho, por ejemplo, que las papas tienen un alto contenido de proteína, de vitamina C, fierro, calcio, magnesio. Y, por ejemplo, el ají es el complemento fabuloso para tener la vitamina A, que justamente sirve para curar el raquitismo, ¿no? Entonces, es muy importante. En la parte norte, aparentemente mezclaban el ají con el tumbo. ¿Con el tumbo? Con el tumbo. Porque en el norte sí hay tumbo ya, entonces hay cantidad de tumbo, ¿no? Por ejemplo, en la zona de Cajamarca. Estamos con el chef Germán Mori, profesor de la Escuela de Hotelería y Turismo de la Universidad San Martín de Porres. Hemos venido aquí no porque estamos haciendo un programa de cocina, sino porque queremos poner en práctica algunas de las cosas que hasta ahora hemos visto de manera teórica o hablando con especialistas. Queremos hablar con el profesor Mori para ver si es posible hacer un menú, ¿no?, que esencialmente tenga platos e ingredientes peruanos. ¿Qué es lo que va a preparar, Lo que chef? voy a preparar es una causa aromatizada en tumbo y la voy a rellenar con este famoso plato llamado el ceviche chinguirito, que es del norte. Y aquí tenemos el pez guitarra ya deshilachada y que está solamente blanqueada, o sea, pasada por agua hervida. Este es un producto probablemente precolombino, ¿no es cierto? Precolombino total. Es pez raya, que Pez es raya. un pez guitarra también le llaman. Deshidratada, ¿no? Y es típico además del norte, de Chiclayo. Chiclayo, Lambayeque, ¿no? Sí. Muy bien, entonces vamos a hacer esta causa especial, porque la causa generalmente tiene algunos productos, digamos, importados, como el limón. ¿No? En sustitución del limón, ¿qué es lo que vamos a emplear? Vamos a utilizar el tumbo para poder aromatizar esta papa amarilla majada. Lo primero que vamos a hacer es sacar la esencia del tumbo. Lo más práctico es ponerlo en un tazón y primero majarlo para extraer todo el jugo. El tumbo es un producto que generalmente lo asociamos con la fruta, ¿no es cierto?, con el jugo, pero en realidad tiene un ácido que es semejante al del limón. Claro, y no solamente el limón, también con el maracuyá. Ajá, son probablemente primos hermanos. Son primos hermanos. Sale bastante jugo. Agregarle la esencia, vamos a ponerle un poquito de ají amarillo ya procesada y un chorrito de aceite. Y ahora viene la amasada, ¿no es cierto? Ahí así con la mano como corresponde. Ya, aquí ya lo tenemos listo. Una vez que ya está mezclado todos los ingredientes, lo llevamos a refrigeración. Muy bien, estamos de vuelta. Ya se ha refrigerado la masa y ahora tiene una consistencia más parecida a la masa del pan, ¿no es cierto? Esta es la causa. ¿La causa es una comida o es una forma de preparar? Es una forma de preparar porque es una técnica que tiene que ver mucho con el prensado, tiene que ver mucho con la cocción de la papa. A veces la papa se puede reventar. ¿Y podemos hacer causa de otro tipo de raíces o de tubérculos? ¿De yuca, Claro. de camote? La causa es un producto peruano que en realidad se presta para la imaginación de la gente. La gente, sin embargo, es bastante conservadora. Siempre hacen la causa de la misma manera, los mismos ingredientes, cuando podrían probar mucho más. Usted ha optado por hacer lo que llamamos un piononito, ¿no es cierto? Un enrolladito. Así es. Muy bien, entonces, suya. Bien. Estiramos nada más. Y a la hora de cuadrar, con el apoyo del fil en ambos extremos, presionamos y de esta forma vamos moldeando y le damos forma rectangular. Bien, una vez que hemos logrado ya darle forma, vamos a hacerle el relleno. ¿Cómo lo va a preparar? Un poquito de ajo molido, le vamos a poner el ají limo picado. Eso sí es un producto nacional. Y le vamos a poner zumo de limón. Esta es la fusión con la tradición europea, española, ¿no es cierto? Zumo de limón y culantro picadito. Es todo lo que vamos a agregar y le vamos a poner sal, pimienta al gusto. Este toquecito de verde, un toquecito de rojo, ¿no es cierto? ¿Es importante para la cocina los colores? Un ceviche natural es solamente 3 colores, blanco, rojo y verde. Vamos a ponerle tajada de palta, una línea,
Vamos a hacer una línea de palta. Vamos a ponerle un poquito de sal. Este contenido lo vamos a poner sobre la palta. Vamos a colocar una línea de mayonesa, pero no cantidad, solamente en el filo, en el borde, para que pueda pegar. Y ahora vamos a empezar a enrollar. Lo más importante al dar la vuelta es lo que tenemos que presionar, apretar aquí. Y aquí giramos. La idea es formar como un pionono. Bien, ahora vamos a hacer el montaje de esta causa. Aquí tengo una salsa golf. Lo que voy a hacer es un zigzag y lo vamos a levantar esto. Para poder terminar, lo que vamos a hacer es coger un poco de la remolacha, la vamos a mezclar con un poquito de zanahoria. Ambos son crudos, ¿eh? Va quedando entonces ahí una especie de ensaladita. Como una ensaladita, sí. Y aquí tenemos entonces nuestro primer plato, la causa de chiringuito y palta a lo mori. Estamos combinando aquí diferentes tradiciones. Está rico, ¿ah? Buenísimo. La textura. Échame el juguito, échame el juguito. Estamos con Maritza Vera, una de las más importantes y destacadas nutricionistas en el Perú, pero además una de las que se ha dedicado a estudiar los productos que existían aquí antes de que llegaran los europeos y los asiáticos. Vamos a explorar con Maritza algunos aspectos de la nutrición. Vamos a tratar de averiguar si efectivamente en el pasado existían aquí las condiciones como para que hubiera una dieta y una nutrición adecuada. Sitios incas muy grandes como Huánuco Pampa, lo que nos dicen es que se consumía muchísima chicha. Muchísima chicha. ¿Y la chicha tenía un alto valor nutritivo? Claro, la chicha se elabora, por ejemplo, con un germinado. Se le germina primero al maíz, pero no es cualquier maíz. Ellos tuvieron una especie de maíz que era el maíz colorado, que se le hacía germinar. Para que sea nutritivo tiene que llegar máximo a 2 centímetros de tamaño. Colita. La colita, o sea, el germen tiene que ser de 2 centímetros para contener los nutrientes, rico en vitamina E. Entonces, elaboraban su chicha. Uno, porque estaba prohibido consumir agua, porque no era potable, ¿no? Y para evitar las enfermedades. 2, porque la chicha le va a aportar calcio, hierro. De esa manera estaban combatiendo la anemia, ¿no? Y la descalcificación, era un pequeño aporte de calcio. Y además la chicha es rica en enzimas. Imagínate, lo recomendable en esa época, y ahora también, según estudios, se debe ingerir la chicha de jora media hora antes de los alimentos. Para que tenga su efecto más... Su efecto para poder asimilar mejor los nutrientes, ¿no? Por ejemplo, pacientes que sufren de gastritis, de úlcera, ¿no? No podemos asimilar bien los alimentos, ¿no? Porque nos faltan ciertas enzimas. Entonces, ¿qué hace la chicha? Te va a aportar esas enzimas. Pero, en caso de niños desnutridos, de anemia, ¿qué se da? 1 hora después de las comidas, después que se ha hecho la digestión, después de 1 hora, tú le vas a dar chicha de jora para fijar el resto de nutrientes y no sean eliminados a través de las grietas o de la orina. Seguimos en nuestra indagación respecto a la nutrición y la comida en el antiguo Perú. Y vamos a tomar ahora un giro un poco diferente, puesto que, como hemos venido explorando, comer rico no siempre es comer bien. Y a veces incluso esto puede tener consecuencias nefastas. Hemos venido hasta la casa del doctor Marco Curátola, uno de los grandes investigadores de la Universidad Católica en temas de etnohistoria, para preguntarle acerca de una investigación que realizó hace muchos años, cuando era un joven investigador, ¿no? Respecto a algo sumamente inusual, ¿no? Algo que sucedió aquí en el Perú unos 30 años después de la conquista. Algo que se ha escrito en la historia, ¿no? Con un nombre en quechua muy singular, el Taqui Oncoy. ¿Qué significa Taqui Oncoy, Marco? Taqui Oncoy significa mal del canto o mal del baile. Pero fue un movimiento mesiánico, milenarista, un movimiento religioso que se desarrolló
en la zona en el valle de Río Pampas, Lucanas, entre 1560 y 1570. Lo que he buscado en esta investigación es ver de dónde sale todo el aparato mítico ritual que utilizaron, que aparentemente es bastante novedoso, y de dónde salió este nombre Taquióncoy, que además se llamaba Saraoncoy. Saraoncoy, que quiere decir mal del maíz. Mal del maíz. La investigación nació de ver que algunos cronistas hablaban de Saraoncoy, Taquióncoy o Saraoncoy. Y algunos mencionan que el Saraoncoy o Taquióncoy era una enfermedad prehispánica que se exorcizaba, se botaba del Cusco durante la fiesta de la Situa. ¿Qué enfermedad era? Entonces me fue muy útil un libro que se llamaba The Social History of Pellagra, de Daphne Rowe, que hablaba de esta enfermedad, la pellagra, que se difundió en Europa con la difusión de la comida, de la alimentación a base de maíz. Y está en zonas donde la población cultiva y consume maíz. Sí, ¿por qué? Exactamente, porque el maíz falta de un aminoácido que se llama triptofano y que produce en el cuerpo produce la niacina, que es un elemento indispensable para la vida de la persona. Entonces, y para la salud de la persona. Entonces, decimos una población, como por ejemplo en el norte de Italia, que comía en gran parte maíz, terminaron enfermándose. De pellagra. De pellagra. ¿Y cuáles son los síntomas de la pellagra y cómo se relacionan con el Taquióncoy? Es llamada la enfermedad de la 4D en inglés y podríamos ser de la 3D en castellano, porque es dermatitis, es decir, hay un enrojecimiento. Los primeros síntomas son enrojecimiento, piel áspera, disminuye y después reaparece con más virulencia, pero también asociada a diarrea. Y finalmente da lo que llamaban los médicos demencia, y finalmente con el tiempo a muchos lo llevaba a la muerte, death, por eso la 4D. Pero tú dices que esta es una enfermedad que tiene raíces precolombinas. Sí, y que como Sara, ¿no es cierto? Podría, porque cuando aparece en Europa, cuando los grandes terratenientes imponen el monocultivo en vastas áreas. ¿Y eso pudo pasar aquí? Sí, porque los incas impusieron en algunas áreas, sí, extensivamente la producción del maíz. En el siglo XIX, en el norte de Italia, el 20% de los campesinos estaban enfermos, tenían esta enfermedad. Y da ciertos síntomas hasta parecido al delirio tremens, es decir, con visiones de animales que atacan. Visiones místicas también, ¿no? Claro, por ejemplo, los campesinos italianos veían la Virgen, veían a Cristo, etc. Y eso en el Taquióncoy además es... Hay la posesión de los dioses. Sí había, por ejemplo, en el movimiento algunas mujeres que llevaban nombre de santa, Santa María Magdalena y otro nombre de santas. Pero yo creo que si ha habido este fenómeno, debía haber, posiblemente en un país donde el maíz era tan, y sobre todo bajo los incas. Cuando llega la población que vivía en más alturas, la población huanca es bajada hacia el fondo del valle, y ahí un poco desparramada a lo largo del valle en pequeños asentamientos para producir maíz. El Valle del Matar es fantástico para la producción de maíz, es un valle amplio, etc. Entonces, y ahí se construyeron mínimo, se han contado más de 2.000 colcas en el Alto Mantaro. Entonces, estos 2.000 colcas en gran medida se llenaban con maíz. No hay que olvidar también otro fenómeno, que mucho de este maíz se consumía también bajo forma de chicha, pero siempre es maíz. Entonces, es posible que ha habido... Entonces,
esta enfermedad que daba síntomas muy místicos, probablemente creó toda una serie de rituales, de creencias alrededor, pero sí hubo alguna concepción que esta enfermedad estaba relacionada al maíz. Claro. Los médicos europeos se demoraron 150 o 200 años para lograr entender, porque antes la hablaban solo que era una enfermedad de la pobreza y que mejoró la alimentación, esta enfermedad ha ido decreciendo. Hoy día en Italia no existe, en ningún país europeo, tanto que creo que hasta los médicos tendrían dificultad a reconocerla. Ahora, hoy día, estamos en el año 2012, ¿Cómo podríamos recoger ese conocimiento y constituir una dieta balanceada que se base esencialmente en los productos que existían aquí desde siempre? ¿Cómo harías tú? ¿Qué nos propondrías para un desayuno andino, por ejemplo, balanceado? Lo que yo propondría es, por ejemplo, ahora al 2012, un desayuno, una quinoa, kiwicha, ¿no? Ya sea negra o rosada o blanca, cañigua, que es muy poco usada, conocida también como la cocoa del Inca, ¿no? ¿Y para sustituir al pan qué podemos Y para probar? sustituir al pan vamos a reemplazarlo por los tubérculos, ¿no? Por ejemplo, una papa sancochada, un camote, de yuca, ¿no? Lo podemos reemplazar. Racacha, que tampoco se consume y que es muy rica en vitamina A, ¿no? Y vitamina C, ¿Y hierro. algo de proteína? Y de proteínas, ¿qué le vamos a dar, por ejemplo? Una anchovetita. ¿Qué más le podemos dar? Los que en la sierra, por ejemplo, un pedazo de cuy. ¿Qué hacemos a la hora del almuerzo? ¿Qué nos recomiendas? Tenemos carne de alpaca, de llama, de vicuña que no se usa y por favor les recomiendo que lo incluyan dentro de su dieta diaria porque es unas grasas buenas. Ahora, tú nos has dicho que 3 veces a la semana tenemos que comer cuy. Yo estoy plenamente de acuerdo, ¿no es cierto? En mi casa se va a comenzar a comer cuy esta semana, ¿no es cierto? Interdiario. Uf, qué rico. ¿Por qué el cuy? Por el tipo de grasa, ¿no? Por el aporte de proteínas y por más que todo por ese tipo de grasa, porque va a hacer que el DHA que necesitamos para las neuronas. Estos aminoácidos esenciales también tienen estos cereales andinos. ¿Para el almuerzo también? No, para el almuerzo que en lugar de arroz lo vamos a reemplazar al arroz. Ajá. Una quinoa graneada, por ejemplo, un chaufa de quinoa. Y entonces ya tenemos un alimento nutritivo. Puedes consumir menestras 3 veces por semana también. Y Con eso tenemos otra vez un buen balance, ¿no es un cierto? buen balance, sí. Nos seguimos combinando carbohidratos. Pero de verduras, hortalizas nativas también Ajá, tenemos eso que es muy agregar, importante. ¿no? Las hortalizas nativas hay que agregar a la dieta. ¿Y dónde entra el ají en este menú que estamos haciendo? El ají siempre es parte de toda la comida del poblador andino. Siempre está presente el ají. En todas sus variedades. En todas sus variedades, ya sea ají molido, ellos lo hacían molido con cancha, ¿no? En lugar de maní, o ají molido con maní, ají molido con huacatay. Y ahí tú al combinar el ají con el huacatay, por ejemplo, ¿qué estás dándole? Un aporte, además de las vitaminas que tiene, los antioxidantes, le vas a agregar ¿qué? Calcio. Calcio. Calcio que te va a aportar el huacatay. Entonces estás comiendo un ají nutritivo. Esta mañana conversaba con mi amigo Paco Solé, un profesor notable de la Universidad Politécnica de Cataluña y dueño del restaurante Las Siete Puertas, uno de los restaurantes tradicionales más importantes de Barcelona. Y Paco me decía una cosa que me pareció singular. Decía que los peruanos hoy día, cada vez que nos presentamos, lo primero que hacemos es preguntar acerca de nuestra comida. ¿Has probado la comida peruana? ¿Te ha gustado? ¿No es cierto? ¿Has probado la causa o el ceviche o el rocoto relleno? Los peruanos hemos adquirido en estos últimos años, fruto de una verdadera revolución liderada por individuos no solamente generosos, sino inspirados y además increíblemente bien formados, ¿no? Todo esto ha contribuido a que vivamos hoy día este fenómeno de la cocina peruana, porque definitivamente es un fenómeno. En Umbrales hemos tratado
no de repetir lo que excelentes programas de cocina hacen ya en otros medios, puesto que este es un programa científico que trata de darle voz a los investigadores que existen en el del Perú, ¿no? Contrariamente a lo que pensamos, donde sentimos de alguna manera que nuestro país no es un país donde se hace ciencia ni se crea conocimiento, en Umbrales tratamos de presentarles a la gente que está en la frontera mundial del conocimiento, a los grandes investigadores de la papa, de la maca. No, pero uno dirá, estos productos alimentan al mundo, ¿no es cierto? Y no solamente ellos, Sonia Guillén, miembro de la Academia de la Ciencia, una de las grandes bioarqueólogas del mundo, el grupo trujillano, por ejemplo, de la universidad, que está estudiando la biología de los peces y de los productos vegetales y minerales, el gran Luis Guillermo Lumbreras, uno de los arqueólogos más importantes del Perú. Esta vez los hemos buscado para preguntarle algo que toda ama de casa siente que conoce a profundidad, la cocina. Pero nuestra pregunta como arqueólogos es evidentemente cuál es el origen de la cocina peruana. ¿Qué cosa es lo que está detrás? Estos increíbles productos y recetas que vemos hoy día, ¿son solamente el resultado de una fusión novedosa o han estado con nosotros no solamente durante las últimas generaciones, durante los últimos cientos de años, o fueron el producto de cuando se enfrentaron o colisionaron las dos grandes tradiciones, la andina, ¿no es cierto?, y la europea, ¿no?, más la árabe, más la negra, más otras diferentes tradiciones que moldearon nuestra peculiar y extraordinaria cocina? Lo que hemos tratado de hacer aquí, nuevamente, es reflexionar acerca de dónde se originó, de cómo, ¿no es cierto?, se ancla en nuestro pasado, en miles de años de experimentación. Las papas nativas no solamente son 4.400 variedades de vegetales que nos ha entregado la naturaleza, sino es una herencia. Pero las herencias, ¿no es cierto?, no solamente se pueden recibir y disfrutar, a veces se pueden dilapidar, a veces se pueden malgastar, a veces se pueden perder. Y cuando vengan a tocarnos la puerta y nos pregunten ¿qué hiciste con esos dones que recibiste?, ojalá que la respuesta que podamos, ¿no es cierto?, nosotros contestar sea que los aprovechamos, los maximizamos y los empleamos para darle cada vez más felicidad y buen vivir a nuestros conciudadanos.